programa, no sobre temas deportivos, sino sobre los temas políticos, con Josefina Tausen. Buenos días, Josefina. Fernando, ¿cómo estás? Y Aldo Mariachi. Y esperamos tomar contacto en el curso de nuestro programa con nuestra compañera Patricia del Río, que se halla en Madrid cubriendo la Feria del Libro que se lleva a cabo en la capital española. Recibimos en los estudios de RPP a la señora Úrsula Letona, sobre la que hemos hablado mucho estos últimos días, por eso es que queremos hablar con ella personalmente, en su calidad sobre todo de presidenta de la Comisión de Constitución. Comisión que tiene tareas importantes, una reforma constitucional sobre varios aspectos, pero comenzaremos hablando sobre el tema que ha dado lugar a más debates, en el que se ha comprometido usted mucho, cómo hacer para que el sistema cooperativo peruano y las cooperativas cumplan su función importante y sepan separarse de aquellas cooperativas que le dan una mala imagen, imponiendo la necesidad de que haya una supervisión. El día de hoy, un diario local hace saber que se han detectado la Policía Nacional 7 cooperativas nuevas en el BRAE que están abiertamente dedicadas a lavar dinero del narcotráfico. Buenos días, señora Úrsula. Muy buenos días con todos. Creo que es bien importante lo que señala Fernando. En primer lugar, porque hay que distinguir los roles del Estado. Y en los roles del Estado, en el movimiento cooperativo, el Perú tiene obligaciones internacionales que están definidas por Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo, que nos obligan a tener un trato diferenciado, por ejemplo, con las MIPES y las cooperativas. Y ese rol diferenciado va relacionado con la promoción que debemos tener de esta clase de asociaciones solidarias, de instituciones solidarias en general. Y el otro problema, que también va con los roles que desarrolla el Estado, es el de fiscalización y supervisión. En este caso, en el caso de la discusión que se ha originado en el Congreso, tenemos por un lado la necesidad inmediata de regular a las cooperativas de ahorro y crédito, que son solo el 26% del total de cooperativas de nuestro país, pero también tenemos la obligación de desarrollar un marco constitucional que nos permita cumplir el fin de promoción. ¿Quiénes están en el 70% restante? Las cooperativas, por ejemplo, agrarias, las cooperativas de servicios múltiples, las cooperativas de trabajo. Mutuales. Las mutuales y otras asociaciones que se dedican a realizar actividades solidarias. También mueven dinero. También mueven dinero, pero bajo el esquema de socios. Y las cooperativas agrarias han sido terribles, ¿no? Ahí ha pasado todo. Pero nuevamente, lo que tenemos hoy en nuestro país es esta división clarísima y necesaria. La SBS reclama tener supervisión sobre este espectro que son las cooperativas de ahorro y crédito. Estamos totalmente de acuerdo, pero son dos proyectos que van a ir en paralelo y en tiempos distintos. Entonces, ese es el primer tema. En Fuerza Popular no nos oponemos a la supervisión efectiva e inmediata de la SBS. Al contrario, creemos que tiene que... inmediata. Vía la SBS. Vía la SBS, en la coyuntura en la que estamos, donde el movimiento cooperativo, la SBS ha pedido solamente ahorro y crédito. ¿Y por qué? Porque la SBS tiene otros fines y regula y supervisa y fiscaliza de acuerdo a criterios económicos financieros. ¿Qué pasa con las mutuales y las asociaciones y mutuales tienen otro rol de supervisión. Pero hoy, en este problema en el que nos enfrentamos, donde el movimiento cooperativo sufre un claro desprestigio porque han sido utilizadas pseudo cooperativas para estafar, para lavar dinero, para realizar actividades ilícitas, es que todo el Congreso tiene clarísimo que hay que... Yo le recuerdo que al comienzo de los 90 se intervinieron una serie de mutuales. Ahí también pasó de todo. Claro, ¿Se acuerdan? Hubo un montón de gente detenida que llegó Mutual Perú, que era la más grande. ¿Se acuerda todo lo que pasó ahí? Me acuerdo eso clarísimo. También se tiene que supervisar. Por eso, a ver, yo creo que hay consenso general en el Congreso en que tenemos que hoy solucionar este problema inmediato. ¿Por qué no se solucionó la semana pasada, cuando hubo la votación? Porque el dictamen estaba muy mal planteado. El dictamen que ha sido presentado el jueves tiene, por ejemplo, 3 temas específicos. En primer lugar, señala claramente que la revisión efectiva de la SBS se hará recién desde el año 2025, 1 de enero del 2025. Del 2019, del 1 de enero del 2019 al 1 de enero del 2025, la SBS tiene la potestad de encargar o delegar
Ese es otro problema, porque no son términos iguales ni procedimientos administrativos iguales. También pedimos que se corrija. En un tercero, que podría ser la FENACREP, que es un privado y que mañana se disuelve y no pasa nada, la supervisión y delegación. Y además, lo que es peor es que esa contratación de un tercero habilitado la hacen exonerándose de la ley de contrataciones. Para que la gente que nos está viendo entienda... ¿La adjudicación directa? No, ni siquiera adjudicación directa en base a criterios de la ley, sino a dedo, sin ninguna norma de contratación, como si se tratase de entidades privadas. Entonces, si hacemos un símil con lo que hace la Contraloría, que también delega o encarga la función de control en las sociedades de auditoría, la Contraloría hace un concurso a nivel nacional. No se exonera de la ley de contratación. Entonces, lo que le hemos dicho un momentito, queremos supervisión efectiva inmediata, sí, pero la SBS entra desde el 1 de enero del 2019. Dos, recién. Claro, es que tiene que haber una programación anual, tiene que haber un esquema de supervisión. Segundo, la ley de contrataciones la cumples. Tú planteas un proceso de contratación pública y delegas esta función. Y tercero... ¿Por qué va a delegar si ya va a entrar la SS? Porque una de los componentes de la función de supervisión es el acompañamiento para que las cooperativas de ahorro y crédito cumplan la ley. Esa función de acompañamiento que la hace un privado especializado, que puede ser la FENACREP o cualquier otra institución que tenga el know-how para hacerlo, sí tiene que darse en el marco de la ley, pero siempre en el ámbito de la ley de la contratación estatal. ¿Por qué? Porque cuando volteemos a pedirle cuentas a la SBS no nos puede decir, no, yo contraté un tercero, pídele a él que te rinda cuentas. Nosotros necesitamos una entidad que nos rinda cuentas a todos los peruanos de cómo hemos avanzado en este tema, pero en forma inmediata. La impresión que da es que han tenido tiempo para debatir estos proyectos en comisiones y ha llegado el Pleno y ni siquiera han podido aprobarlos porque habían fallas. Entonces esto suma a esta imagen del Congreso que va en contra de lo que demanda la mayoría, la opinión pública, y cambia un poco de tema por este tema de imagen del Congreso, ya no de las cooperativas, por las declaraciones de ayer del presidente del Congreso, Luis Galarreta. Usted ya no es parte del partido, es parte de la bancada, quería ver si las compartía. Él se ha ratificado en las declaraciones sobre una prensa mermelera y ha tenido ataques a periodistas. ¿Usted qué opina? Yo lo que creo es que todo lo que está sucediendo respecto a las críticas en general, el tema de las cooperativas, el tema de la ley del congresista Mulder, el tema de las flores, el café, son parte de lo que yo considero un menoscabo a la institucionalidad y a la institucionalidad del Congreso, porque cuando le damos espacio a este tipo de discusiones de nivel poco profundo, o sea, no a los temas de fondo, sino a los temas de forma, creo que estamos mellando esa institucionalidad que yo, como demócrata, reclamo. Pero acá está mellando también lo que es la libertad de expresión, sí, la acusar de prensa mermelera a los periodistas, el presidente del Congreso, y amenazando con la ley Mulder. Sí, el presidente del Congreso ayer ha tenido una explicación que puede ser que comparta o no. ¿La comparte? Yo lo que creo es que ha habido otra forma, yo lo hubiera dicho de otra forma, yo tengo otras formas. ¿Conoce prensa mermelera? ¿Alguna vez le han pedido algún favor? No, yo lo que creo es que hay un sector de la prensa que constantemente, sin pasar el test de veracidad de la información, ataca no solamente a Fuerza Popular, sino al Congreso, y a eso me refería con la institucionalidad. Esos ataques, ese nivel de cuestionamientos del Congreso, más allá de si es cierto o no, sino la forma, creo que solamente está motivando espacios al radicalismo. Pero y ese es mi temor. Tenemos que hacer una pausa. Retomamos el tema de las cooperativas, pero también el tema que ha introducido Josefina Tausen después de una breve pausa, por favor. Letona, de la bancada de Fuerza Popular, presidenta hasta el mes de julio de la Comisión de Constitución. Vamos a retomar este diálogo que ha habido respecto a las acusaciones lanzadas por el presidente del Congreso a propósito de lo que él llama periodistas mermeleros, pero culminemos antes con el tema de las
cooperativas. Si le hemos entendido bien, usted propone que el dictamen elaborado por la Comisión de Economía sea modificado en 2 o 3 puntos para que se apruebe rápidamente que la SBS pueda supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito desde enero próximo, esperando una reforma constitucional que dé una solución permanente a todas las instituciones financieras solidarias. Sí. ¿Le hemos entendido bien? Es lo correcto. Creo que es lo que corresponde. Hoy hay la necesidad urgente de que la SBS entre. Vemos las noticias, todos los días hay esta clase de acusaciones. Entonces yo creo que es bien importante que la SBS tenga una supervisión efectiva y directa. Porque está dejando otro sector mientras se da la reforma constitucional. ¿Por qué no metemos a todos en la SBS? Porque la SBS no puede. Y lo ha dicho porque solamente aquellas que tienen de dinero con terceros. Las otras instituciones solidarias como las mutuales aplican solamente para socios. Y entiendo que el espectro que está tiene que ser el desarrollo de un expertise para la SBS, significa la oportunidad por primera vez de regular este tipo de instituciones. Y entiendo que el esquema que se desarrolla en la SBS, toda la organización que se forme para tales fines, podría ser extendida dentro de la reforma constitucional al resto. Ampliémosle facultades a la SBS. Eso también requiere una reforma constitucional, Aldo. La Constitución señala claramente cuáles son las funciones de la SBS. Recordemos que la SBS se crea como una institución, como un organismo constitucionalmente autónomo, y sus funciones están delimitadas. Y señala en este extremo solamente estos casos. O sea, para entrar a mutuales también tendría que haber una reforma constitucional. Entonces, yo sí creo que hoy nuestro país merece que el Congreso apruebe esta ley en forma inmediata, y yo invoco al congresista Lombardi, el presidente de la Comisión de Economía, que pueda hacer los cambios, porque él ha señalado que se allanó a todos los cambios en el Pleno, es más, dio lectura a un texto sustitutorio, pero por ejemplo en el caso de las observaciones válidas y de fondo que yo he formulado, él simplemente no me contestó. Y yo creo que es bien importante que la gente entienda que es imposible una supervisión efectiva de la SBS a través de un tercero cuya contratación se exonera de la ley de contrataciones, porque hay que reclamar responsabilidad directa. Y alguien nos tiene que contestar. Supuesto que se introduzcan esos cambios en el dictamen de la Comisión de Economía, Fuerza Popular, que usted representa de una manera preponderante, votaría a favor de una ley que desde el 1 de enero haga posible que la SBS supervise a las cooperativas de ahorro y crédito, que son 26% del total de estas llamadas entidades solidarias, pero que mueven más del 90% del capital que está en ese sector. Y lo hemos dicho. Sobre 300 millones de soles anuales. Y lo hemos señalado, nosotros queremos que haya esta regulación en forma inmediata. Nos extraña porque incluso en ambos casos los dictámenes que fueron al Pleno contaron con la venia de miembros de nuestro partido. O sea, sí ha habido la intención de regular. Lo que hay que hacer es que hay que asumir que cuando vamos al Pleno quieren que lo haga la SBS. Bueno, es que también hay tamices, y yo creo que lo importante es que el consenso que yo he visto en el Pleno es que se haga. Y se haga de forma inmediata. Y segundo, que es bien importante, es que cuando nosotros vamos al Pleno, no es que los dictámenes estén escritos en piedra. Y se nos reclama mucho este tema de la bicameralidad y la etapa reflexiva entre la primera votación y la segunda. Sin embargo, esta ha sido la oportunidad para advertir situaciones concretas en las cuales la ley no cumpliría su fin. El artículo 87 de la Constitución le deja la puerta abierta. Sí. Dice, aquellas que por realizar operaciones conexas o similares determine la ley. Sí, claro. No tiene por qué cambiar la Constitución. Ahí pueden entrar las mutuales, pueden entrar las cooperativas. Pero no, la SBS tiene un informe que dice que no, que solamente las de ahorro y crédito. Dice operaciones conexas. Que la SBS fiscalice las cooperativas. A las de ahorro y crédito. Sí, solo a las de ahorro y crédito. No ha señalado que se extienda. Podemos volver al Retomamos al tema que planteó Josefina Torres. Quisiera recordar para que nuestra audiencia sepa. Usted ha dicho que como demócrata está preocupada por el menoscabo de las instituciones y que hay periodistas mermeleros que desacreditan a la personalidad. Yo no he dicho que hay periodistas mermeleros. Lo que quería saber antes de darle la palabra a Josefina, si los hay y si cometen delitos, ¿por qué no se hacen procesos y se les denuncia en vez de estar concibiendo leyes para penalizar al conjunto de la prensa, sobre todo
los pequeños órganos en las localidades de las regiones más apartadas yo del creo país. que hay dos temas que debemos discernir. Primero, la ley del congresista Mulder, que busca evitar la publicidad estatal en medios de comunicación como una tendencia que él considera apropiada para evitar el financiamiento. El segundo escenario es la crítica que ha sostenido el congresista Galarreta respecto de prensa que ha estado vinculada a Odebrecht, que ha incumplido el papel de un periodista de tener independencia, de aplicar el test de veracidad. ¿A qué caso se refiere? Él se ha referido a ejemplos como periodistas que, estando vinculados a temas de corrupción, realizan críticas muy agresivas. ¿Qué tema de corrupción? No, si podía precisar. El caso de Odebrecht en nuestro país ha desatado acusaciones muy graves contra algunos periodistas. Por ejemplo, Augusto Álvarez Rodríguez. ¿Contra que él ha recibido de Odebrecht? ¿Está diciendo usted eso? Lo que se ha señalado, y el congresista Galarreta incluso ha puesto de ejemplo, es que él se está refiriendo a esa prensa que sirvió a Odebrecht, que cayó... ¿Usted cree que el periodista Augusto Álvarez Rodríguez sirvió a Odebrecht? Hay una vinculación, y se ha demostrado, entre Augusto y la asociación que él representa, que recibió dinero de Odebrecht y que sin embargo se le cuestiona no haber realizado una labor de fiscalización efectiva sobre Odebrecht. Pero eso es distinto a haber recibido dinero de Odebrecht el periodista. No, yo lo recibió a título de presidente de IPIS. Y para un premio, entiendo, para ¿no? Los premios que hubo unos jurados. Por eso, yo no voy a... Y además, hablando de Odebrecht, Fuerza Popular también ha recibido, según declaraciones del señor Barata, dinero de Odebrecht. No. Y mucho dinero de Odebrecht. El señor Barata no ha dicho que Fuerza Popular haya recibido dinero. El señor Yoshiyama. Bueno, por eso, La campaña nuevamente, de fujimorismo. yo no me voy a referir, primero, yo no he tenido nada que ver con esa campaña, yo no he estado, y entiendo que eso es absolutamente falso, hay una investigación en la Fiscalía. En segundo lugar, para ese caso es falso para todos los demás. Por eso, en el caso de... Yo me estoy refiriendo a lo que ha dicho el presidente del Congreso, y el presidente del Congreso ha sido clarísimo. Yo no me estoy refiriendo al total de la prensa, ha dicho. Yo me estoy refiriendo a esa prensa que en algún momento ha sido vinculada a temas de corrupción y que considero se les debe investigar y que considero que se han sentido aludidos en el término mermeleros. Él no ha dicho que toda la prensa peruana sea mermelera. A mí ese término, la verdad, que me hace sentir muy incómoda. Yo no voy a repetirlo. Yo no puedo ponerme en los zapatos del congresista Galarreta o lo que él le ha querido decir. He visto la conferencia de prensa y entiendo que él ha acotado este término a cierto sector de la prensa que no ha hecho su trabajo, que él considera que no ha cumplido con los estándares y que constantemente ataca al Congreso. Lo que parece que me da la impresión que usted también se suma un poco a esas críticas al considerar que esta información que ha salido en la prensa de compras consideradas superfluas y que han llamado la atención no es parte de nuestra labor, sino es parte de una campaña. Y eso es lo que está diciendo también el Consejo de la Prensa Peruana, que hay temor por ese tipo de campaña de desprestigio contra la prensa. A ver, yo lo que creo es nuevamente que el tema de la institucionalidad del Congreso va más allá de una compra de flores que puede estar absolutamente... Por eso, a ver, si me dejan terminar la idea, que puede estar vinculada a la compra de flores, a la compra de televisores, donde varios medios locales han dicho que se han comprado los televisores para ver el Mundial. O sea, a mí me parece poco serio que algunos periodistas señalen que en el Congreso se compran televisores para ver el Mundial. O sea, yo en el Congreso nunca veo televisión, porque si quiero ver las noticias la hago en mi celular. Entonces, yo sí creo que esa línea que estamos cruzando entre hacer una serie de acusaciones que en algunos casos puntuales merecerán, y la Contraloría lo ha dicho, una auditoría... En las computadoras, ¿no? Pero, bueno, nuevamente, puede haber casos en los cuales haya que profundizar, y la labor de la prensa en esos casos es importante, pero hay otros casos, pero hay otros casos en los cuales acusar al Congreso de comprar televisores para ver el Mundial, acusar al Congreso o los memes que han salido y que han sido compartidos por periodistas en las redes... ¿Y hace ese tipo de memes? ¿Es mermelero? ¿Lo hace porque recibe dinero? No, yo lo que creo, el término para mí es hasta incómodo, yo creo que hay que ir por la institucionalidad. Yo estoy de acuerdo en el papel, en el rol de fiscalización de la prensa, pero si volvemos, por ejemplo, al esquema de la discusión de las cooperativas, algún periodista
ha ido al tema de fondo. Estamos tratando acá. Por eso, a ver, Josefina, si me dejas terminar la idea, ¿algún periodista ha ido al tema de fondo sobre los esquemas que son más importantes? No, el 95% de los periodistas lo que me ha preguntado es las acusaciones que nos hace el congresista García Belaúnde. Entonces, yo sí creo que esa línea debe llamar... Usted no tiene que ver con la prensa, por eso, hay un colega suyo. Por eso, pero tenemos que ir a la reflexión todos de que las discusiones tienen que ser sobre el fondo. Bueno, pero es lo que uno ve en los diarios. Hay una verdadera preocupación que tiene un fundamento, un país donde hay blanqueo de dinero y narcotráfico. Y vayamos al tema de fondo. Y el fondo era que Fuerza Popular no se oponía, no se oponía al tema de la fiscalización y sin embargo... Desde el 1 de enero, con el apoyo de usted y de su bancada, habrá supervisión ejercida por la supervisión directa y efectiva. Y yo vuelvo a discrepar con usted, la Constitución dice claramente actividades conexas. Bueno, habría que hablar con la dice, ellos no son el Tribunal Constitucional. Ellos tienen hoy la supervisión solo de cooperativas de ahorro y crédito en el entendido que este es un tema nuevo, que tienen que crear el expertise y la organización. Pero es un informe de la SBC no interpreta la Constitución. Pero algo, nuevamente, y tú obedeces y supervisas. yo lo que creo es que hoy tenemos un gravísimo problema con esto, que mañana se puede trasladar al resto de instituciones solidarias, es verdad. Pero lo que nos toca a nosotros... Pero si es verdad, haga lo posible. Usted por tiene eso, poder yo creo en este momento, por un mes más. Y nuevamente, yo creo que el momento de decidir qué hacemos con el resto de instituciones solidarias, qué esquema de supervisión, pero sobre todo, qué esquema de promoción aplicamos, va a ser el momento de discutir la reforma constitucional. Contamos con usted, señora Úrsula Letona, para impulsar esto. Y con el respeto a la libertad de expresión, sobre todo porque el fujimorismo, y eso lo hemos conocido, no tiene una historia de haber respetado la libertad de expresión durante los años de Alberto Fujimori y su intento de señora Letona, tiene una doble tarea, sale acá con dos encargos importantes. Hacemos una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre la OMP con su jefe, que será entrevistado acá en los estudios de RPP. Buenos días, señora Letona.